dominicanas, o la mayoría de los dominicanos y las dominicanas, desconocen la verdadera historia del Caribe. Para nosotros, generalmente el Caribe se limita a las Antillas Mayores, es decir, Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico. Ni siquiera se incluye Haití. En ese sentido, nosotros crecemos ignorando la existencia del Caribe francés, el Caribe inglés, el Caribe holandés. Inclusive hay un Caribe sueco que mucha gente también desconoce. Así como desconocemos la geografía del Caribe, desconocemos el papel extraordinario que han jugado los pensadores y las pensadoras del Caribe en la liberación de la humanidad. Entre esos, Martinica tiene o juega un papel primordial, porque su pensador principal está M.S. Cear, que es muy importante, pero su pensador principal es Frantz Fanon, que era psiquiatra de profesión y que estudiaba en Francia junto con un grupo de jóvenes africanos llamados asimilados, porque eran los hijos de la élite de todas las colonias africanas que iban a estudiar en París. Y en París se juntaron con Leopoldo Senghor, un senegalés, que escribió además una antología, la antología de Senghor, que recogía el pensamiento y las posiciones ideológicas de la mayoría de estos pensadores. Ahí en ese grupo se encontraron Mario Cabral, Mario de Andrade, el propio Senghor, casi todos los que lucharon por la independencia africana y lograron liberar sus países. Por eso se dice que la independencia africana la hicieron los poetas, porque la mayoría eran poetas. El único que no era un poeta en el sentido convencional de la palabra era Frantz Fanon, que era psiquiatra y escribió una obra fundamental para los pueblos oprimidos del mundo, pero sobre todo para los pueblos africanos, en esa época todos colonias, que se llamó Los Condenados de la Tierra. Ese clásico que hay que leer y hay que estudiar sirvió de basamenta para muchas de las posiciones ideológicas de quienes serían los grandes libertadores de los países africanos del colonialismo inglés, francés, holandés, entre otros. Entonces hay que leerse a Frantz Fanon porque él es fundamental. De Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon, el martiniqueño universal. En los países pobres, subdesarrollados, por donde por regla general la mayor riqueza se da al lado de la mayor miseria, el ejército y la policía son los pilares del régimen. Un ejército y una policía que, otra regla que habrá que recordar, están aconsejados por expertos extranjeros. La fuerza de esa policía, el poder de ese ejército, son proporcionales al marasmo en que se sumerge el resto de la nación. La burguesía nacional se vende cada vez más abiertamente a las grandes compañías extranjeras. A base de prebendas, el extranjero obtiene concesiones. Los escándalos se multiplican, los ministros se enriquecen, sus mujeres se convierten en cocotte. Cocotte quiere decir
estas mujeres superficiales, llenas de prendas y de ropa cara, etcétera, etcétera. Los diputados maniobran y hasta el agente de policía o el agente aduanal participan en esa gran caravana de corrupción, tal y como acontece hoy en nuestra República Dominicana. La oposición se vuelve más agresiva y el pueblo comprende a medias palabras su propaganda. La hostilidad respecto de la burguesía es manifiesta. La joven burguesía, que parece afectada de senilidad precoz, no toma en cuenta los consejos que se le prodigan y se muestra incapaz de comprender que le conviene velar, aunque sea ligeramente, su explotación. La policía nacional de algunos países subdesarrollados no ha aprendido nada en los libros. Si hubiera observado mejor a los países de América Latina, habría identificado sin duda los peligros que la acechan. Llegamos pues a la conclusión de que esta microburguesía que hace tanto ruido está condenada a seguir pataleando. En los países subdesarrollados, la etapa burguesa es imposible. Habrá, por supuesto, una dictadura policíaca, una casta de usufructuarios, pero la creación de una sociedad burguesa está destinada al fracaso. El grupo de usufructuarios galoneados que se arrebatan los billetes frente al panorama de un país miserable será más tarde o más temprano una brizna de paja en manos del ejército hábilmente manejado por expertos extranjeros. Así, la antigua metrópoli practica el gobierno indirecto a través de los burgueses a quienes alimenta y de un ejército nacional formado por sus expertos y que tratan de detener al pueblo, inmovilizarlo y aterrorizarlo. Yo pienso que cuando tú lees textos como estos, tú te das cuenta de la vigencia del pensamiento de Frantz Fanon. ¿Por qué parece que él está hablando de la República Dominicana de hoy? Gracias, Chiqui. De nada.